que yo no solo estoy presto a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. No solamente, dijo Pablo, no solo estoy presto a ser atado, mas estoy aún presto a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Padre eterno y bueno, en esta noche venimos ante tu presencia. Te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Señor, habla a nuestras vidas. Habla a nuestros corazones. Señor, muéstranos tu voluntad, Señor. Oh Dios, saca de nosotros, quita de nosotros todo orgullo, Señor. Quita de nosotros toda cosa que impide que podamos escuchar tu palabra, Señor, y habla lo más profundo de nuestro corazón. Señor, queremos oír palabra de ti, Señor. Oh Dios eterno, habla, Señor, a cada necesidad. Señor, tú sabes quién necesita de ti aquí. Tú sabes quién necesita mucho, quién necesita más, quién necesita menos. Tú sabes cada necesidad nuestra. Señor, todos dependemos de ti. Señor, y ay de nosotros si dependemos de nuestras propias fuerzas. Ay de nosotros si ponemos nuestra confianza en los hombres. Señor, enséñanos a poner nuestra confianza solo en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios. En esta noche encontramos a Pablo preparándose para ir a Jerusalén. En una ocasión, la Biblia nos enseña que Jesucristo, dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él sabía, Jesucristo sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Él sabía que allí le iban a maltratar, le iban a bofetear, le iban a dar con látigos, le iban a escupir la cara, le iban a alar el pelo aún de la barba, lo iban a empujar, los niños se iban a mofar de él. Cristo sabía todo eso y aún lo iban a crucificar. Y qué muerte terrible, qué invento terrible se inventaron los romanos para matar a los criminales. Murió como un criminal, no siendo criminal. Y dice la Biblia que Cristo afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y aquí vemos a Pablo. Va hacia Jerusalén, toma un barco y va derecho a Cos. Y al día siguiente llegan a Rodas y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y partimos. Esto es una gran jornada. Esto es un viaje largo de mucho camino por mar. Había muchos riesgos, muchos cambios de barco. Y dice el verso 3 que aquí avistaron a Chipre y dejando a Chipre a la izquierda, siguieron y llegaron a Siria. Llegaron a Tiro, porque el barco había de descargar allí su carga. Llegaron a ese lugar. Y dice que allí Pablo se quedó 7 días. Buscó los discípulos que habían allí y hallándolos, le decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Los discípulos que Pablo encontró en esta ciudad se sintieron contentos con el mensaje que él les daba, se sintieron contentos con la enseñanza que le daban,
Y como amaban mucho a Pablo y sabían cómo estaban las cosas en Jerusalén, dice la Biblia que ellos le decían a Pablo por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. No vayas, Pablo, hay peligro allá, te esperan muchas cosas allá, no vayas. Verso 5 dice que se cumplieron los días allí y entonces salieron acompañados de todos los hermanos con sus mujeres y sus hijos y llegaron hasta fuera de la ciudad y allí se pusieron de rodillas en la ribera de ese lugar, de esos ríos, y comenzaron a orar. No lo querían aflojar, no querían que Pablo se fuera. No querían que él llegara a ese lugar, a esa meta que él tenía de ir a Jerusalén. ¿Por qué él quería ir allá? ¿Por qué él tenía tanta prisa en ir a Jerusalén? Dice el verso 6, que todos los hermanos allí los abrazaron los unos a los otros, subieron al barco y allí luego ellos se despidieron y se fueron a sus casas. No lograron detener a Pablo. Hermanos, cuando el hombre de Dios tiene un mandato de Dios, nadie, no importa lo mucho que jueguen, lo mucho que pidan, nadie puede impedir un llamamiento de Dios. Hay gente que se opone a que uno responda al llamamiento de Dios. Hay gente que se opone y dice, no vaya a aquel lugar, allí es peligroso. Pero Dios le da un mensaje ardiendo en el corazón para otros pueblos y hay que ir. Hay que llegar a esos lugares. Hermano, no es fácil responder al llamamiento de Dios. Y tal vez aquí haya gente que Dios lo ha llamado para un llamamiento y no han sacado cuenta del costo y no quieren pagar el precio para ir a obedecer el llamado de Dios. Y algunos otros se le han puesto de frente y le han dicho no y se han opuesto y han cedido a esas personas que se oponen. Pero hermanos, cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere que hagamos, cuando nosotros sabemos que estamos dentro de la voluntad de Dios y que no hay duda en nuestro corazón que Dios nos ha llamado y que Dios nos está guiando, hermanos, vamos a tener éxito, vamos a tener victoria, vamos a ver las almas salvándose, vamos a ver cómo Dios obra milagros en nuestras vidas. Gloria a Dios. No pudieron detener a Pablo. Dice verso 7, y nosotros cumplida la navegación vinimos de Tiro a Ptolemaida y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Gloria a Dios. Y al otro día partió Pablo otra vez. Partidos Pablo y los que con él estábamos, vinimos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe el evangelista, el cual era uno de los 7, posamos con él. ¿Quién es este Felipe? Este es el mismo Felipe que encontramos en los versos anteriores, que era Felipe el diácono. Este era el hombre que había trabajado en la iglesia en Jerusalén como diácono, que había hecho un trabajo que la iglesia le encomendó hacer. Y habiendo cumplido su trabajo en la iglesia, ahora no vemos a Felipe el diácono, ahora vemos a Felipe el evangelista. Y está en Cesarea, está lejos de su hogar, está allí ministrando la palabra en aquel lugar porque fue obediente a lo que Dios le dijo. Gloria a Dios. Dice un dato muy importante aquí, el verso 9. Tenía 4 hijas
y las 4 doncellas profetizaban. Las 4 hijas de Felipe el evangelista eran mujeres que profetizaban, que hablaban la palabra de Dios, divinamente inspiradas por el Señor. Y eso es una cosa maravillosa. Cuando vemos una familia como esta, no tenía 4 hijos, tenía 4 hijas, todas doncellas, todas profetizaban, gloria a Dios. Y en esos momentos yo creo que dicen que las 4 doncellas profetizaban. Yo creo que ellas le estaban profetizando también a Pablo y le estaban diciendo a Pablo, mira Pablo, no vayas a Jerusalén, no vayas a ese lugar. Y parando nosotros allí por muchos días, no sabemos por qué él tuvo muchos días allí, no sabemos qué fue lo que lo detuvo, siendo que en los otros, las otras paradas eran de pocos días, pero aquí dice que estuvo muchos días. Después que estuvo allí con la iglesia muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Apareció un profeta que venía de Judea y creo que venía específicamente con un mensaje. Y el mensaje que él traía era un mensaje de confirmación. Mucha gente se lanza a hacer las cosas sin haber recibido confirmación de Dios, sin Dios haberle confirmado lo que Él está diciendo a ellos, porque Dios nos habla de muchas maneras, hermano. ¿No cree usted que porque una persona en una sola ocasión se levante y le traiga un mensaje profético a usted, que eso tiene usted que dejar y hacer todo lo que dice esa persona? Tiene que buscar confirmación y hay medios, hay maneras en las cuales Dios confirma lo que tú tienes que hacer, pero hay gente que no buscan la confirmación de Dios, no buscan la autorización de Dios, no buscan que Dios esté en el asunto. Yo voy a hacer esto y no me importa y lo voy a hacer, y que digan lo que digan, yo voy a hacer esto, y lo hacen sin confirmación de Dios y las cosas no les salen bien, nunca les salen bien. Viene este profeta, dice, y venido a nosotros, tomó el cinto de Pablo. Se amarraban con un cinto, ¿verdad? La cintura. Y él tomó ese cinto, no sabemos si era que estaba en algún lugar o si él fue donde Pablo. Yo creo que tal vez él fue directamente donde Pablo y le quitó el cinto. Y dice que le quitó el cinto a Pablo, se ató las manos, se ató los pies y le dice, y esto le dice a Pablo, esto dice el Espíritu Santo. Quien le está hablando en todas estas profecías es el Espíritu Santo diciéndole a Pablo lo que le va a pasar a él. Pablo tal vez tenía oportunidad para decir, bueno, el Espíritu Santo me dijo que me va a pasar esto y esto y esto. Pero el Espíritu Santo le decía, esto te va a pasar, y los hermanos le decían, no vaya. Cuando Cristo iba a ser crucificado, ellos sabían, él decía, esto me va a pasar, y ellos decían, no vaya. Pero si Cristo hubiera obedecido a Pedro, si Cristo hubiera obedecido a Pedro y no hubiera ido a ser crucificado, o sea, nosotros amamos tanto a nuestros líderes, que algunas veces, porque hay peligro y hay cosas que vemos que van a suceder, y aún el Señor nos muestra lo que vamos a suceder, en vez de decir, bueno, que el Señor dice que eso le va a suceder, pero sabemos que el Señor los va a proteger, o que sea lo que Dios diga. Pero no nos pongamos como piedra de tropiezo para que una persona que esté llena del fuego del Espíritu Santo, respondiendo al llamado de Dios, haga lo que Dios quiere que él haga.
Y tal vez, hermano, yo leyendo esto decía, pero ¿cómo es esto? Los hermanos, por el Espíritu Santo, le dicen a Pablo, esto va a pasar, esto va a pasar, esto te va a pasar, te van a gestar, las cosas no es buena allá, va a tener problemas por el Espíritu Santo. Pero eso significaba que no fuera, no. Eso no significaba que no fuera. Significaba que iba a ser difícil, que iba a ser duro. Y yo creo que el pueblo, la gente, los cristianos, al oír lo que el Espíritu Santo le decía en cuanto a lo que le esperaba, y ver que con todo y con eso Pablo estaba dispuesto a ir, que la fe de ellos crecía. Y cuando le llegara a ellos una situación semejante, ellos podían imitar a Pablo y decir, yo voy. Yo sé que allá las cosas están peligrosas. El Espíritu Santo me dice que no es fácil, pero yo voy, porque Dios me manda a ir. Gloria a Dios. Fíjense. Y dice la Biblia que él se ató las manos y los pies. Y dice él, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón cuyo es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Gloria a Dios. O sea, esto es lo que le va a pasar a Pablo. Y los hermanos se opusieron. No vaya, no vaya, no vaya. No vaya a ese lugar. Mira lo que el Señor dice que te va a pasar. Te van a meter en la cárcel. Si Pablo no obedece, Pablo no llega hasta el mismo rey con el mensaje del evangelio. Pablo no llega a predicar allí a ese hombre y ese hombre llega a decir, por poco me persuades. Si Pablo hubiera obedecido y se hubiera quedado con ellos y no hubiera hecho lo que él tenía que hacer, y era ir a ese lugar y allí predicar el evangelio, aunque lo arrestaran, aunque lo metieran en la cárcel, allí él ya tenía experiencia ya él había evangelizado en las cárceles, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué hizo él cuando lo arrestaron una vez y lo tenían en el cepo o encadenado y todo? ¿Qué hacía Pablo? Dice que cuando llegó la medianoche, ¿qué hacía? Empezó un culto, vamos a cantar un corito aquí, hermanos. Y empezó a cantar. Y bajó un ángel del cielo, gloria a Dios. Y oraba el hombre dentro de la... Él sabía. Dice, me meten en la cárcel, pues allí evangelizo. Allí es que Dios quiere que yo evangelice. Me llevan a los jueces, pues allí tengo oportunidad de hablarle a los jueces de Cristo. Me llevan yo lo que tengo que, mi deseo es hablar de Cristo, donde quiera que yo vaya. Gloria a Dios, aleluya. Y dice, verso 2, lo cual como oímos, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Mira cómo está el asunto. Los mismos discípulos que andaban con Pablo. Aquí dice Lucas que él mismo dice, los cuales cuando oyeron esa voz del profeta, ese mensaje profético, él dijo, mira, nosotros lo oímos y nosotros también le dijimos a él, no vaya. Aún la gente, ¿por qué? ¿Por qué hacían eso? El diablo lo estaba usando. No era que el diablo lo estaba usando. Amaban entrañablemente a Pablo. Lo amaban. Y el Espíritu Santo le estaba mostrando a ellos lo que le iba a pasar. Pero el Espíritu Santo también quería mostrarle a ellos lo que hace un hombre cuando tiene un mensaje de fuego dentro de su corazón. Porque mira cómo responde Pablo en verso 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? ¿Qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? Porque yo no solo estoy presto a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo tenía el corazón fuerte para ir
para cumplir. Pero los discípulos, los que estaban allí, la iglesia allí, le estaban partiendo el corazón. Le partían el corazón porque al él verlos a ellos llorando y tristes, eso le partía el corazón a ellos, a él. Y él tal vez pensaba, en vez de ustedes decir, Pablo, vamos a seguir orando por ti. Sabemos que es difícil, sabemos que esto te va a ser difícil porque el Espíritu Santo ha hablado. Hemos escuchado lo que dice el Espíritu Santo, pero nosotros te respaldamos en oración. Ve y haz la voluntad de Dios. Y eso le partía el corazón a Pablo de que ellos no reaccionaran así. Estaban llorando. Estaban afligiéndole el corazón a Pablo. Y él dijo, mira, yo quiero que ustedes sepan que yo no solo estoy presto a ser atado. O sea, Pablo dice, a mí no me importa el ser amarrado. Yo estoy presto no solamente para que me amarren, sino si me matan, yo voy. Gloria a Dios. Aprendemos mucho de Pablo en esto. Y dice el escritor del libro de los Hechos, Lucas, y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, ¿qué? Hágase la voluntad del Señor. Aleluya. Hágase la voluntad del Señor. Hágase la voluntad del Señor. Hágase la voluntad del Señor, hermano. Eso tenemos que dejar que Dios haga su voluntad. Tenemos que dejar que Dios se encargue del asunto. Nosotros tenemos que soltar lo que tenemos y dejar que Dios haga su voluntad. Pero no queremos dejar que Dios haga su voluntad en nosotros y estamos agarrándonos a las cosas y al materialismo y a tantas cosas alrededor de nosotros que nos atan. Y no decimos, hágase tu voluntad, Señor. Yo voy a hacer lo que tú quieres. Y después de muchos de estos días, apercibidos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a un Mnasón, cipriota, discípulo antiguo con el cual posásemos. Y se quedaron en aquel lugar con este hombre, este hermano. Gloria a Dios. Hermanos, en esta noche, termino. El mensaje es este. No importa lo que nos espere por delante, vamos a dejar que Dios obre como Él quiera en nuestras vidas. Y vamos a decirle al Señor, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Pero tiene que estar dispuesto. Pablo dijo, yo no solamente estoy dispuesto a ser atado, estoy dispuesto hasta morir. Y tú tienes muchos problemas, y tú tienes muchas cosas, y muchas situaciones, y mucho revolú, y mucho esto, y mucho de lo otro. Pero mire, hermano, suelte eso, y deja que Dios haga su voluntad en tu vida. Gloria a Dios. Entrégale a Él toda tu vida, sin compromiso, o sea, ¿cuál es la palabra? Sin reserva. Sin condiciones, incondicionalmente es la palabra que buscaba. Incondicionalmente, sin condiciones. Aquí estoy, Señor. Si tú me bendices, pues yo te sirvo, Señor. Si tú me bendices, pues yo voy a hacer esto y esto y esto y lo otro. Siempre me acuerdo de una persona que perdió su trabajo en Ceiba. Un amigo, hermano creyente, él perdió su trabajo, él trabajaba en una fábrica aquí en Ceiba y perdió, de repente echaron a mucha gente afuera. Entonces un día veo al hermano parado en una esquina con un altoparlante en su carro y él estaba predicando a todo lo que da, ¿verdad?
Y yo no lo conocía como predicador. Y adiós, mira. Adiós, mira. Yo no sabía que él predicaba, pero estaba allí dándole bueno y predicándole a un montón de gente que, o sea, era cerca del caserío aquí. Pero fue solamente por 2 o 3 días. Porque aparentemente él hizo un trato con Dios, ¿verdad? Si tú me consigues un trabajo, pues yo voy a... O yo ahora estoy viviendo por fe, porque no tengo trabajo. Y se dedicó a eso en lo que consiguió un trabajo, y cuando consiguió un trabajo, no siguió más, y más nunca. Ese fue por un momento nada más. Yo le hablé y le di, y él decía, no, yo ahora, de ahora en adelante, yo voy a servir a Dios, yo voy a vivir por fe, y esto y lo otro, y para aquí y para allá, y Dios me va. Y, amén, gloria a Dios. Pero cuando consiguió ese trabajo, mira, se olvidó de eso. Se olvidó del compromiso. ¿Ves? O sea, no podemos hacer, es incondicionalmente. Señor, bendíceme. Yo te sirvo, bendíceme, ayúdame. Yo te doy toda mi vida, todo incondicionalmente, sin condiciones. Y Dios nos bendice, y Dios nos ayuda, y Dios nos fortalece, y Dios nos sana, y Dios nos restaura, y nos renueva. Dios hace cosas en nuestras vidas, pero es sin condiciones. No, tú no puedes decir, bueno, yo voy a servirle al Señor para que Él me bendiga. No puedes, porque así eso no trabaja. Tú tienes que servirle al Señor y Él te bendice, te bendice. Tú tienes que darte para la obra del Señor. Gloria a Dios. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Padre eterno, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Y decimos como un solo hombre, hágase tu voluntad en nuestras vidas. Señor, hágase tu voluntad en nuestro ser. Señor, hágase tu voluntad en nuestro hogar. Señor, hágase tu voluntad en nuestra iglesia. Padre eterno, nosotros